Muy buen día para todos. Bienvenidos a nuestra habitual capacitación en seguridad y protección radiológica de parte de Seguridad Radiológica, SEGRAT y de Dosimetría Personal. Les enviamos un caluroso abrazo de bienvenida a esta nueva capacitación. Hablaremos el día de hoy sobre el papel del trabajador en la seguridad radiológica, específicamente enfocado sobre la responsabilidad compartida que tenemos todos dentro de la organización con respecto a la seguridad. Ya anteriormente en el tema 30 habíamos hablado sobre las responsabilidades de los trabajadores en la protección y seguridad radiológica. Pueden consultar esta charla en el enlace de YouTube que queda aquí en la descripción o pueden buscarlo en el canal de YouTube como tema 30. Así que podemos considerar la charla de hoy como una continuación de esa charla que se dictó hace ya más de un año. Como objetivo de este tema, pues es que los trabajadores comprendan su papel activo y compartido en la seguridad radiológica, conforme a las responsabilidades y obligaciones definidas en la normativa nacional. Para nosotros en Colombia, pues la resolución 181434 del 2002, contribuyendo a protegerse a sí mismo, a sus compañeros, al público y al medio ambiente. Siendo estos los principales objetivos de la seguridad y protección radiológica, pues no podemos alejarnos de ellos en todos el enfoque que estamos tomando en cada una de las charlas que nosotros damos o participamos. Mencioné la resolución 181434 del 2002. ¿Por qué razón? Pues porque esa se conoce como el Reglamento de Protección y Seguridad Radiológica. Esa es la norma básica colombiana y todas las demás normas que se emitan deben ajustarse a esta normativa que está aquí expuesta. Incluso la resolución 482, cuando si uno la analiza y analiza la resolución 181434, pues vemos que la 482 prácticamente es una aplicación de la resolución 181434. Está en concordancia con esta resolución. Además, en el artículo en el artículo 17 de este reglamento, que aunque fue expedida por el Ministerio de Minas y Energía, y si vemos en la diapositiva anterior, si nos devolvemos un poquito, pues vamos a ver que el Ministerio de Minas y Energía pues fue asignado como la autoridad o el encargado de regular, controlar y licenciar a nivel nacional todas las operaciones concernientes a actividades nucleares y radiactivas. Y eso está en el encabezado de este reglamento, de la resolución. Y en el artículo 17, pues en estos tres párrafos que están aquí, se especifica cuáles son las prácticas en las cuales el reglamento es de obligatoriedad. ¿A qué prácticas aplica? Entonces, en el primero, como dice, aplica a la producción de fuentes de radiación ionizante y el uso de aparatos o equipos que generan radiación ionizante. Pues aparatos o equipos que generan radiación ionizante, pues tenemos equipos de rayos X, por ejemplo. Tenemos aceleradores, ya sean lineales, ciclotrones o cualquier tipo de equipo. Tenemos equipos ya robustos como reactores nucleares, por ejemplo. Equipos que tienen en su interior fuentes radiactivas. Entonces, aplica a la producción, al uso y al uso de todos estos aparatos o equipos. Ya sea con fines médicos, industriales, veterinarios o agrícolas, o con fines de enseñanza, capacitación o investigación, incluida toda actividad relacionada con dicho uso que conlleve o pudiera conllevar exposición a la radiación. Es decir, que en cualquier actividad donde se use radiación ionizante, sea el tipo de radiación que sea que provenga de un isótopo o que provenga de un equipo generador de ionización, de radiación ionizante, pues allí se debe aplicar.
se debe aplicar este reglamento. A la generación de energía nucleoeléctrica, que todavía no estamos en esa fase, aunque ya estamos en el camino de poder en Colombia tener energía nucleoeléctrica para dentro de algunos años, incluida la actividad del ciclo del combustible nuclear, o que implique o pudiera implicar exposición a radiación o a sustancias radiactivas. Entonces no solo a las prácticas, sino también en actividades que pueda implicar exposición a radiación o sustancias radiactivas. Y las que conlleven a la exposición de fuentes naturales que según la autoridad reguladora pues requieran algún tipo de control. Uno dice, bueno, pero es que las fuentes naturales, y lo hemos mencionado muchas veces, que contra esas formas de radiación no tenemos nosotros nada que hacer, que contra eso eh, eh, no hay mayores prevenciones que podamos hacer, pero resulta que en algunos contextos donde se acumula demasiada radiación natural, por ejemplo el almacenamiento de radón en minas subterráneas, por ejemplo, bueno, puede conllevar a que la autoridad reguladora exija que se tome algún tipo de control en estas actividades. Entonces vamos a repasar o vamos a hacer un breve repaso de la resolución por algunos artículos. Miremos en el artículo 8, las obligaciones generales. Allí se especifica que todas las personas que realicen actividades a las que se refiere el reglamento, pues se debe primero fijar los objetivos de la protección y seguridad conforme a los requisitos pertinentes prescritos en el reglamento. Entonces, si yo voy a realizar una práctica radiológica, una práctica radiactiva, una práctica que implica exposición a la radiación ionizante, los objetivos de la protección y seguridad deben estar concordantes con lo que especifica el reglamento. Además de eso, también tenemos que establecer y ejecutar un programa de protección y seguridad radiológica. Y ese programa de protección y seguridad radiológica pues debe estar acorde con la naturaleza y la magnitud de los riesgos que implique la práctica. No es lo mismo tener, por ejemplo, una práctica de densitometría ósea a tener una práctica donde se va a hacer densimetría nuclear, o una práctica donde se tiene cirugía ortopédica, o una práctica donde vamos a tener gammagrafía industrial. Cada práctica tiene una naturaleza propia, tiene una magnitud de riesgos inherentes propios. Por lo tanto, el programa de protección y seguridad radiológica debe ajustarse a la práctica, al tipo de práctica, y debe ser suficiente pues para garantizar algunos requisitos. Esos requisitos mínimos pues debe ser como el determinar todas las medidas y recursos necesarios para conseguir los objetivos de la protección y seguridad. Y velar porque esos recursos se asignen y se ejecuten correctamente las medidas que se disponen en ese reglamento. Entonces, importante aquí es que se debe también prever, o sea, hay que considerar recursos económicos, recursos humanos también, para poder lograr los objetivos de la protección radiológica. Yo no puedo pretender tener una instalación segura si no hay plata para tener, por ejemplo, una barrera de protección, un biombo plomado, ¿cierto? No, hay que proveer de recursos para hacerlo. Si no es posible hacer radiografía de pruebas a los delantales plomados, por ejemplo, porque se desgasta mucho el tubo, o porque no se puede dejar de atender pacientes para hacer controles de calidad, no. Hay que contemplar que se deben contar con todos los recursos, tanto económicos como administrativos y humanos, para poder ejecutar el programa de protección radiológica.
Además de eso, hay que hacer una evaluación sistemática de esas medidas y recursos. Hay que verificar si sí se están consiguiendo los objetivos y en caso de que no, pues hacer el ajuste que sea necesario para poder lograrlo, para poder obtenerlo. Y dentro de esas evaluaciones, pues tratar de identificar cuáles son esas fallas que pueden estar ocurriendo. ¿Qué deficiencias hay en las medidas de protección radiológica? ¿Qué deficiencias, qué fallas tenemos en los recursos de protección? Y qué podemos hacer para poder corregir y evitar su repetición. Es decir, tenemos que estar haciendo una evaluación continua y una mejora continua de ese programa de protección radiológica, ese programa de protección y seguridad radiológica. Tenemos que establecer también mecanismos que faciliten la consulta y cooperación en todos los temas concernientes a la seguridad y protección radiológica de todas las partes interesadas. Incluso si hay representantes, o sea, si hay un sindicato, si por prácticas se comisiona a alguien para que participe en el Comité de Protección Radiológica. O sea, si hay representantes, esos representantes pues se les debe facilitar la consulta y se debe cooperar también con ellos, facilitar la cooperación en cuanto a la seguridad y protección radiológica. Todo esto redunda finalmente en que tengamos o generemos una cultura de seguridad dentro de la organización. Y además, todo programa debe llevar unos registros. Y esos registros deben ser adecuados y relativos al cumplimiento de las responsabilidades de cada uno dentro del programa de protección radiológica. Y aquí en esta diapositiva pues ya vemos que hay unas obligaciones, hay unas directrices, unos objetivos que se deben cumplir, que se deben lograr y unos registros relativos al cumplimiento de nuestras responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades y esas responsabilidades se plasman en ese programa de protección radiológica o en ese manual de protección radiológica. Entonces, dentro de las primeras responsabilidades que se debe tener es eso, es tener nuestro propio programa de protección y seguridad radiológica. Que ese programa de seguridad y protección radiológica sea adecuado a nuestra institución, que sea adecuado a las prácticas que nosotros tenemos, las prácticas que realizamos, ya sean industriales, médicas, que sean de investigación, veterinarias, que sea docencia. Entonces, que ese manual de protección radiológica, ese programa de protección radiológica se ajuste y que queden las evidencias del cumplimiento de ese programa. Porque, por ejemplo, si yo pongo que en el programa que se va a hacer una vigilancia de los trabajadores con una periodicidad mensual, debe haber unos registros que demuestren que efectivamente cada mes se hace un monitoreo de la exposición ocupacional. Si yo establezco en el programa que vamos a hacer mediciones ambientales cada 3, cada 6 meses, pues debe haber el registro de quién hizo esas mediciones ambientales, cuáles fueron los resultados obtenidos en las mediciones ambientales, si se sobrepasaron o no se sobrepasaron, si hubo lectura o no, o qué hacer con esas lecturas, si se consideran normales o si se consideran que hay que hacer ajustes o que hay que hacer algún tipo de investigación o intervención. Del artículo 41 hasta el artículo 46, pues, vamos a encontrar unos requisitos de la protección radiológica. Y esos requisitos pues tienen que ver con lo que concierne a la justificación de las prácticas. Toda práctica debe estar justificada. Y la justificación se logra pues cuando el beneficio total supera en cualquier medida la posibilidad de algún efecto adverso por exposición a la radiación. Entonces, cuando el beneficio supera el riesgo o la posibilidad de detrimento y cuando genera un mayor beneficio para el individuo o para la sociedad, entonces allí la práctica se justifica.
También hay una charla donde hemos tratado este tema, pero realmente es importante que lo recordemos. Debemos verificar si nuestra práctica está justificada. En la práctica clínica, pues el solo hecho de que se trate de restablecer la salud de un paciente o que se trate de la necesidad de realizar un tratamiento, ya sea curativo o paliativo con radiaciones ionizantes, pues ya allí está justificado. El solo hecho se establezca para poder lograr una mejora en la calidad de vida de la población, de los pacientes, pues allí se justifica. Pero y eso es otro tema, ¿cierto? Es prácticas que impliquen exposiciones médicas. Entonces allí es muy fácil justificarlo. En un centro de radiología oral justifica la práctica. Una sala de cirugía ortopédica se justifica. Hacer endoscopia guiada por fluoroscopía se justifica. Un centro de radioterapia se justifica. Es muy fácil justificarlo desde el punto de vista médico o de práctica médica. En prácticas como gamografías óseas, como hacer irradiación de productos cosméticos o alimentos, pues allí hay que demostrar que la práctica realmente esté justificada. Si existen otros métodos que sean menos nocivos o que impliquen menor riesgo que el uso de la radiación ionizante, pues allí hay que demostrarlo. Bueno, en la irradiación de alimentos, pues es una práctica completamente justificada, pues porque el beneficio total redunda en la población que va a consumir esos alimentos, ¿cierto? En una planta facilitadora gamma donde se irradian alimentos para hacer conservación de ellos, pues es mucho más beneficioso irradiar los alimentos, que no va a quedar ningún tipo de residuos o sustancias químicas allí, que de pronto pues hacer una exposición o tratar los alimentos con aditivos químicos para conservarlos. Entonces allí pues hay una justificación muy clara. Hay unas prácticas que no se justifican. Hay unas prácticas que no son justificadas y se requiere que tomemos una postura frente a ellas. Dentro de esas prácticas no justificadas, pues de pronto lo que se hizo por mucho tiempo como el uso de material radiactivo en productos cosméticos, por ejemplo. El uso indiscriminado de la radiación, que querramos usar radiación para todo. No. Entonces, allí no hay ninguna justificación. Entonces, cuando hablamos de prácticas no justificadas es eso. Cuando se utiliza la radiación de manera que puede ser nociva. Cuando se tienen prácticas irresponsables donde se generen residuos radiactivos que puedan afectar alimentos, que pueda almacenarse material radiactivo en los alimentos que consumimos. Eso es irresponsable y eso no está justificado para nada. También dentro de este conjunto de artículos encontramos que debemos establecer una limitación de dosis, que se deben limitar las dosis dentro de un contexto donde el objetivo no sea el que mantengamos los límites ocupacionales establecidos, sino que tengamos unos niveles operacionales de dosis muchísimo más bajos que ellos. Eso es algo que podemos hacer. No podemos decir que nosotros, como que tenemos trabajadores que reciben 18 milisievert al año, que eso es correcto, ¿cierto? Porque el límite son 20 milisievert, están 2 milisievert por debajo de lo que nos dice las recomendaciones internacionales y nos dice nuestra normativa. No. El propósito, el objetivo es que las dosis sean lo más bajas posibles. Por lo tanto, nosotros debemos establecer niveles operacionales de dosis donde podamos garantizar dosis tan bajas que no sea necesario que podamos decir que ni siquiera superan el límite del público.
o que el límite ocupacional pues apenas excede de unos cuantos milisieverts por encima del público. Pero cuando hablamos de limitación de la dosis, lo que estamos haciendo es que sí, tenemos una referencia que es la normativa internacional, unos valores techo, que son los que aparecen dentro de la normativa, pero que no son ese el objetivo a alcanzar, sino que nuestro objetivo es tener dosis muchísimo más bajas. Eso lo conseguimos pues con un adecuado diseño de las instalaciones, con el mantenimiento adecuado de las instalaciones, de las barreras, y con unas lecturas de dosimetría ambiental y dosimetría personal que nos permita hacer seguimiento de esos niveles de dosis y de tal manera establezcamos nuestros propios niveles operacionales. Y esto pues prácticamente consiste en que estamos haciendo una optimización de la protección y seguridad, de que hay una inversión en seguridad. Claro que es una inversión que sea razonable, es una inversión que tiene que ser razonable. Entonces allí se deben tener también en cuenta dentro de la optimización pues un contexto social y económico que sea razonablemente medido. Que la inversión económica que hace la institución, que hace la empresa, pues no sea desbordada comparada con el beneficio total de la protección. Es decir, es un desperdicio de recursos, por ejemplo, si yo tengo dos tecnólogos en una sala de rayos X y es rayos X convencional y a esos tecnólogos les pongo delantales plomados. Eso no es optimización. Es un exceso en la protección que no es adecuado. Primero, esos tecnólogos se nos van a cansar con el peso del delantal plomado encima en caso de que sean delantales pesados. Segundo, ellos están operando detrás de una barrera donde están protegidos por la radiación, entonces no requieren usar el elemento de protección. Entonces, cuando hablamos de optimización, estamos hablando del costo de la inversión que se debe tener en cuenta el costo de la inversión en consonancia con el beneficio obtenido por esa inversión en protección que se está haciendo. Debe haber unas restricciones de dosis relacionadas también con las fuentes. Entonces, para determinada fuente yo debo tener algunas restricciones de dosis. Hay unas restricciones no, no solamente para radiación electromagnética, porque casi siempre pensamos en rayos X o pensamos en los rayos gamma que provienen de un isótopo. Tenemos que pensar también en los límites de incorporación, que es algo de lo que muy poco se habla, y en algunas prácticas industriales puede ser posible que exista incorporación de material radiactivo. Y no solo en prácticas industriales, sino también en prácticas clínicas como el del uso de fuentes abiertas en medicina nuclear, por ejemplo, donde el material radiactivo puede, por un incidente o un accidente, incorporarse. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son los límites en los que se puede tolerar o se puede permitir este tipo de incorporación de material radiactivo. Hablemos de las exposiciones a la radiación y vamos a hablar de dos temas. Uno, los tipos de exposición. Podremos hacer la clasificación en solo tres ítems, o tres clasificaciones generales son las que hay. La primera es la exposición ocupacional. Cuando hablamos de exposición ocupacional, es la exposición normal a la que todo trabajador está expuesto cuando maneja material radiactivo o trabaja dentro de una instalación radiactiva o cuando maneja equipos de radiología. Entonces allí abarcan los operarios de máquinas de rayos X industriales, los operarios de máquinas o equipos que contengan isótopos en usos industriales, los operarios de aceleradores lineales para uso industrial,
los tecnólogos en radiología e imágenes médicas, los profesionales en radiología intervencionista, los médicos, los profesionales médicos que trabajan en cirugías que requieren apoyo con rayos X, como ortopedia, intervencionismo, hemodinamia, en fin, todo el personal que hace parte de esa práctica. Entonces eso es exposición ocupacional. Cuando el trabajador está directamente relacionado con la instalación de una manera y es clasificado como ocupacionalmente expuesto. Existe la irradiación médica, que esa es la que se da al paciente. Esa es la que se da al paciente y si bien no hay una limitación de dosis para el paciente, sí existen unos niveles de referencia que se deben llevar, que se deben registrar y se deben analizar con cierta periodicidad. Y existe la exposición pública, o sea, es el máximo nivel de radiación que puede recibir el público, incluso por las prácticas que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es el público? Cuando hablamos de público es cualquier persona que pertenezca o no a nuestra organización. Si son personas de nuestra organización, son aquellos que no son clasificados como ocupacionalmente expuestos. Todos los que son trabajadores de la empresa que no son clasificados ocupacionalmente expuestos son público desde el punto de vista de la seguridad y protección radiológica. Los visitantes, las personas del vecindario de nuestra instalación son público. Y para ellos también hay una limitación de dosis, que no se debe garantizar que el público no reciba más de 1 milisievert de dosis por año. Y también podemos tener una clasificación de la exposición. Y esto es interesante. Nosotros hablamos de exposición normal. La exposición normal, cuando hacemos referencia a la exposición normal, estamos hablando de exposiciones controladas. Es venir, prender mi equipo de rayos X, irradiar, o traer mi equipo que tiene isótopos, sacar la fuente de manera controlada, llevarla a su posición, hacer la gammagrafía, retraerla, tomar unas muestras con material radiactivo, hacer radioinmunoanálisis, usar trazadores, colocar las muestras en donde las vamos a poner. O sea, algo que es controlado, que es habitual, que es cotidiano. Esa es la exposición normal. Y es en la que, si nosotros verificamos en nuestra dosimetría, pues son niveles muy bajos. En el área clínica, en el área médica, son dosis muy bajas, especialmente en el área de diagnóstico médico. Son dosis muy bajas las que reciben los trabajadores, tanto que muchas veces algunos profesionales de seguridad y salud en el trabajo dicen, no, pero si nunca exceden de 1 milisievert, pues ¿por qué están clasificados como ocupacionalmente expuestos? Si la dosimetría demuestra que no pasan de 1 milisievert. Pero es que aquí viene otro tipo de exposición, otro concepto, que es la exposición potencial. Nosotros hacemos clasificación del personal como ocupacionalmente expuesto es por el riesgo de la exposición potencial. Porque en algún momento puede haber alguna falla, puede haber algún error que ocurra y eso puede implicar que el trabajador reciba una dosis más alta de lo normal. Y entonces por eso hay que hacer seguimiento a las dosis de los trabajadores. De aquí que es tan importante que el trabajador utilice adecuadamente el dosímetro personal o los elementos que le den para poder controlar o monitorear sus niveles de dosis de radiación. Entonces existe la exposición potencial, que es algo que puede llegar a ocurrir. Puede llegar a ocurrir. Y es esta básicamente la que obliga a que hagamos un seguimiento y que hagamos una clasificación de los trabajadores. Y existe la exposición de emergencia, que pues como su palabra lo dice,
es cuando ocurre algún incidente o algún accidente radiológico y es necesario participar en la mitigación de la emergencia, en la solución de la emergencia y mitigación de los daños, y eso puede conllevar pues a una exposición potencial que puede ser bastante alta. Entonces miremos en la siguiente tabla algunos ejemplos de lo que es la exposición normal, potencial y de emergencia. Miremos. ¿Cuándo ocurre una exposición normal? Pues en la operación diaria que es controlada. ¿Cierto? Rayos X médicos, una planta nuclear en servicio. Eso es una exposición controlada. El hecho de que yo trabaje en una planta nuclear no quiere decir que yo tenga niveles elevados de radiación. No. Hay un control continuo. El control, siempre hay un control continuo que se debe hacer. Todos los días hay unos protocolos que se deben seguir, hay unos procedimientos establecidos en ese programa de seguridad y protección radiológica que tenemos. Entonces en ese programa de seguridad radiológica pues están los lineamientos para que yo pueda trabajar día a día en esa instalación radiológica o en esa instalación radiactiva y que garantizan que mis niveles de dosis son lo más bajo que razonablemente se puede alcanzar, el principio Lara. ¿Cuándo existe la exposición potencial? Pues cuando hay fallos o errores que son probables. No quiere decir que vaya a ocurrir, pero hay que pensar en que puede ocurrir. Ejemplo de ellos, pues cuando hay el escape de la fuente radiactiva. Pensemos los que trabajan, por ejemplo, con gammagrafía industrial. Cuando están sacando la fuente de iridio del contenedor, ella se transporta por una sonda y la sonda podría de pronto agrietarse y la fuente salirse. Por ejemplo, cuando en un procedimiento de braquiterapia de alta tasa de dosis, también la fuente la saca un robot y ese robot de pronto el cable conductor de la fuente de pronto se rompe y la fuente en vez de alojarse dentro del paciente en la posición que se ha programado, la fuente queda expuesta, queda afuera. Esos son ejemplos. Cuando la fuente se escapa, cuando la fuente cuando se ha deteriorado el almacenamiento de la fuente o el conducto o la sonda donde se va a transportar la fuente. Es uno de los tantos ejemplos que hay. ¿Cuál es el control? Pues la defensa en profundidad. Y sobre esto, pues hay mucho que discutir sobre defensa en profundidad. Es prever los posibles fallas y errores y establecer una serie de controles, que si un control falla, pues cuál es el procedimiento a seguir. Y si ese también falla, ¿cuál es el otro procedimiento que se haría? Y si ese también falla, ¿cuál? O sea, hay que contemplar todas las posibles fallas en consecuencia una tras de otra. Eso es defensa en profundidad. Y es algo muy, muy importante que de pronto no aplica tanto en radiología, por ejemplo en rayos X médicos, pero sí es muy importante en el uso de isótopos radioactivos en el manejo de plantas nucleares. Incluso en medicina nuclear es muy importante tener en cuenta el prever fallas y errores y tener en cuenta la defensa en profundidad para poder actuar adecuadamente. Y de emergencia, pues cuando ocurren accidentes graves, por ejemplo, un incidente radiológico. Pues ya hemos escuchado algunos casos en donde ha habido equivocaciones en la determinación de la dosis de procedimientos de radioterapia, por ejemplo, y se ha dado más de radiación al paciente de la que debió darse. Cuando se pierde una fuente, ¿cierto? Cuando el inventario de la fuente se da por perdida, por ejemplo, en el caso de Guyana, un accidente radiológico donde una fuente se fundió, en fin, cayó en manos de unos chatarreros, perdón, y esa fuente fue llevada a un barrio y allí en ese barrio lograron desarmarla, desencapsularla, todo el mundo se untó de ese polvillo de cesio 137 y en fin, tuvieron que hacer una demolición de muchas casas, hospitalizar muchas personas,
hubo algunos muertos por esa exposición. Entonces, eso ocurre durante una exposición de emergencia. También puede ocurrir una exposición de emergencia cuando un equipo de rayos X se queda prendido y no nos hemos dado cuenta. Entonces, en esos casos debe haber un plan de emergencia. El control es tener un plan de emergencia. Y de allí que es tan importante participar de los simulacros de emergencia que se deben plantear. Entonces, en cada uno de estos procesos hay unas responsabilidades. Tenemos unas responsabilidades como institución que es generar una cultura de seguridad. Tenemos una responsabilidad primordial que cuando se planifica una instalación pues se deben tener en cuenta o se debe considerar cuál es el programa de protección y seguridad radiológica que se va a establecer y se va a seguir. Debemos establecer ese programa, darlo a conocer a toda la institución, a la organización y que todos los trabajadores la conozcan. Y hay unos actores muy importantes en este papel. Entonces, ¿quiénes son los responsables y en qué se comparte? Pues primero la dirección de la empresa, que es el titular de la licencia. La dirección de la empresa es el principal responsable del uso de las radiaciones ionizantes y es el que debe garantizar pues todo el andamiaje para que se nombre a un oficial de protección radiológica, que se establezcan programas de protección radiológica, de vigilancia radiológica, que se provean todos los recursos, tanto financieros como humanos, para que se pueda dar cumplimiento a los objetivos del programa de protección y seguridad radiológica, que se contrate al personal que esté debidamente capacitado, que sea idóneo para manipular los equipos con los que se va a trabajar. En algunas empresas, no en todas, pero sí en algunas, existe el responsable directo. Y esto viene de la 181434 de la norma básica. Entonces, en algunas empresas existe un responsable directo que es quien va a representar a la dirección de la empresa en todos los asuntos que tengan que ver con la protección y seguridad radiológica. Y existe también el responsable de la protección radiológica, que en consonancia o en concordancia con la 482, pues es lo que la 482 define como encargado de la protección radiológica u oficial de protección radiológica dependiendo de la práctica. Además de eso, pues tenemos a los empleados y colaboradores. Y coloco aquí colaboradores porque es un término que escucho muy a menudo porque hay personas que van a trabajar a la institución, pero que no son empleados de la institución, sino que son externos, son contratados por OPS, por prestación de servicios, o vienen a hacer una única labor, en fin. Entonces, ellos también tienen responsabilidades. Y los proveedores y visitantes. Toda persona que visite la institución, pues debe tener algunos requisitos. Deben conocer que van a entrar a una institución radiológica, a una institución, a una instalación radiactiva y que hay unos protocolos que se deben seguir. Entonces, todas estas personas deben conocer los programas de protección radiológica. Deben conocer los programas de vigilancia radiológica. Deben conocer los procedimientos de emergencias, de atención de emergencias e incidentes radiológicos. Deben saber qué hacer en cada caso. O sea, la responsabilidad no es solamente de una sola persona. Y todos debemos ser conscientes de que si aportamos a la seguridad, debemos velar no solamente por nosotros mismos, sino por nuestros compañeros de trabajo, por las personas que están cerca de la instalación donde estamos realizando la práctica, por los pacientes en las prácticas clínicas, por los acompañantes, los familiares de los pacientes, por aquellos otros pacientes que no vienen a irradiarse pero vienen a la institución, o sea, por todo el personal del público. Entonces todos debemos conocer adecuadamente los procedimientos en seguridad y protección radiológica y debemos implementarlos y debemos
hacerlos cumplir dentro de los dentro de la eh, dentro de las zonas en las cuales estemos trabajando. Por ejemplo, la dirección de la empresa establece un programa de protección radiológica. El responsable directo o directamente el oficial de protección radiológica pues hace una clasificación de zonas, establece unas zonas controladas y una zona supervisada y una zona pues, de libre tránsito. En las zonas controladas se establece que solo los trabajadores ocupacionalmente expuestos pueden estar allí. Entonces no es posible que los empleados y colaboradores permitan que aquellos que no sean ocupacionalmente expuestos estén dentro de la zona controlada cuando se está realizando algún procedimiento en el que ellos por ningún motivo deberían estar allí. Y si tenemos trabajadores no ocupacionalmente expuestos que están en las zonas supervisadas o en las zonas controladas por alguna razón, pues debe haber un registro del ingreso de esas personas a esa zona. ¿Por qué ingresaron? ¿Cuál fue su función? ¿Qué fueron a hacer? Así como los proveedores y visitantes, cuando viene un proveedor a traer un equipo nuevo, o los proveedores vienen y nos hacen mantenimiento, entonces debe haber un registro de que ellos vinieron, de que ellos ingresaron, debe haber un registro de las dosis que recibieron esos trabajadores, o por lo menos debe garantizarse que ellos ingresaron con un dosímetro personal y que la empresa que los contrata a ellos, pues que es la responsable de hacer la lectura de esa dosimetría, por ejemplo. Entonces, la responsabilidad, cuando hablamos de una responsabilidad compartida, pues estamos hablando de que todos tenemos funciones dentro de la seguridad y protección radiológica en la institución y que esas funciones y esas obligaciones que tenemos, pues funciona todo como un engranaje dentro de la organización y, y que lo, alguna falla, eh, eh, como dicen por ahí, algún eslabón en mal estado, pues pueda generar algún daño dentro de la organización y dentro de los lineamientos y los objetivos de la protección y seguridad radiológica. Ya con esto pues nos despedimos y eh, esperamos vernos, reunirnos dentro de un mes para la siguiente capacitación. Que tengan todos un feliz fin de semana.